¿Has sentido alguna vez que has fallado tan profundamente que ya no mereces una segunda oportunidad? ¿Que tus errores han sido tan graves que incluso Dios debe estar cansado de ti? La historia que quiero compartir contigo hoy te mostrará que el fracaso nunca es la palabra final en la vida de quienes pertenecen a Cristo. Hoy quiero llevarte a la experiencia más dolorosa y transformadora en la vida de uno de los hombres más impulsivos y apasionados que siguieron a Jesús. Su nombre era Simón, pero todos lo conocían como Pedro. Y su historia demuestra que cuando Dios nos llama, nuestros fracasos no anulan su propósito para nosotras vidas. Pedro no era un hombre común. Desde el momento en que conoció a Jesús, mostró una pasión y una determinación que lo distinguían del resto de los discípulos. Era pescador de profesión, acostumbrado a trabajar con sus manos, a luchar contra las tormentas, a tomar decisiones rápidas en momentos de peligro. Pero había algo más en Pedro que lo hacía especial. Era el primero en hablar cuando otros dudaban. Cuando Jesús preguntó a sus discípulos quién creían que era él, Pedro fue quien declaró sin vacilación: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Fue Pedro quien tuvo la audacia de pedirle a Jesús que le permitiera caminar sobre el agua, y quien realmente dio esos pasos sobrenaturales sobre las olas. Su amor por Jesús era genuino e intenso. En múltiples ocasiones demostró una lealtad que parecía inquebrantable. Cuando muchos seguidores de Jesús comenzaron a alejarse porque sus enseñanzas les parecían difíciles, Pedro fue quien habló por los 12: «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna». Era el discípulo que no tenía miedo de hacer preguntas directas, de cuestionar, de buscar entendimiento. Cuando Jesús habló sobre el perdón, Pedro le preguntó: «¿Hasta 7 veces debo perdonar?». Era alguien que buscaba claridad, que quería hacer las cosas bien. Su personalidad impulsiva a veces lo metía en problemas, pero también lo llevaba a momentos de revelación extraordinarios. Era capaz de reconocer la divinidad de Cristo con una claridad que sorprendía al mismo Jesús, quien le dijo: «Bienaventurado eres, Simón hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos». Pedro tenía una confianza genuina en su propia lealtad. No era arrogancia vacía, sino una evaluación honesta de lo que él creía sobre su propio carácter. Había demostrado valentía en múltiples ocasiones. Había dejado todo para seguir a Jesús. Había sido testigo de milagros extraordinarios y había participado en el ministerio del Maestro. Por eso, cuando Jesús les advirtió a sus discípulos que todos lo abandonarían esa noche, Pedro respondió con total convicción: «Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré». Incluso cuando Jesús le dijo específicamente: «Pedro, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces», él insistió con mayor vehemencia: «Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré». Estas no eran palabras vacías o presuntuosas. Pedro realmente creía en lo que decía. Su historial respaldaba su confianza. Había sido el único discípulo con el valor de sacar su espada para defender a Jesús en el momento del arresto. Había cortado la oreja del siervo del sumo sacerdote, dispuesto a luchar hasta la muerte por su maestro. Pero esa misma noche, todo cambió de manera devastadora. Después del arresto de Jesús, Pedro siguió de lejos al grupo que llevaba a su maestro hacia el juicio. Su corazón estaba dividido entre el miedo y la lealtad. Quería estar cerca para ver qué pasaría, pero también era consciente del peligro que corría como seguidor conocido de Jesús. Se las arregló para entrar al patio de la casa del sumo sacerdote, donde se había encendido un fuego para combatir el frío de la noche. Había otras personas allí, sirvientes y guardias que esperaban el desarrollo de los acontecimientos. Pedro se mezcló con ellos, tratando de pasar desapercibido, pero no pudo esconderse por mucho tiempo. Una sirvienta lo observó a la luz del fuego y lo reconoció. «Tú también estabas con Jesús el Galileo», le dijo delante de todos. En ese momento, el miedo se apoderó completamente de Pedro. El mismo hombre que había declarado estar dispuesto a morir por Jesús, respondió: «No sé lo que dices». Pedro se alejó del fuego, pero su problema no había terminado. Otra persona lo vio y hizo la misma acusación: «Este también estaba con Jesús de Nazaret». Nuevamente, Pedro negó con más énfasis: «No conozco al hombre». Pasó alrededor de 1 hora, y Pedro probablemente pensó que había logrado pasar desapercibido. Pero entonces un pariente del hombre cuya oreja había cortado se acercó a él. «¿No te vi yo en el huerto con él?», le preguntó. Esta vez Pedro no solo negó conocer a Jesús, sino que comenzó a maldecir y a jurar que no conocía a ese hombre. Y en ese preciso momento, sucedió algo que cambiaría la vida de Pedro para siempre. Dolorosas como fundamento para nuestro ministerio más efectivo. La negación de Pedro no fue algo que tuvo que superar para ser útil a Dios,
sino algo que Dios utilizó para hacerlo más efectivo en ministrar a otros. Su experiencia personal con la traición, la culpa, el perdón y la restauración le dio una credibilidad y una compasión que no habría tenido de otra manera. Si estás escuchando esta historia y sientes que has fallado demasiado profundamente como para merecer una segunda oportunidad, necesitas entender algo fundamental: el fracaso nunca es la palabra final en la vida de quienes pertenecen a Cristo. No importa cuán grave haya sido tu traición, cuán pública haya sido tu caída, o cuán profunda sea tu vergüenza. Como Pedro, puedes haber negado a Cristo con tus palabras o con tus acciones. Puedes haber fallado en el momento en que más necesitabas ser fuerte. Puedes haber traicionado tu propia conciencia y tus propias convicciones de maneras que nunca pensaste posibles. Pero si hay algo que la historia de Pedro nos enseña claramente, es que Jesús no busca personas perfectas. Él busca corazones sinceros que, aunque fallidos, son capaces de amor genuino. Busca personas que, como Pedro, pueden llorar amargamente por sus... Sí que te invito a que, como Pedro junto al mar, respondas honestamente a la pregunta que Jesús te hace hoy: ¿me amas? No con declaraciones grandiosas sobre lo que harás o no harás en el futuro, sino con la simplicidad de un corazón que, a pesar de sus fracasos, puede decir sinceramente: Señor, tú sabes que te amo. Esa es la única confesión que necesitas para experimentar la restauración completa que Él ofrece. Y esa restauración no es solo para tu perdón personal, sino para equiparte para el propósito extraordinario que Él tiene preparado para tu vida. Oremos juntos. Señor Jesús, como Pedro, he fallado de maneras que nunca pensé posibles. He negado tu señorío con mis palabras y mis acciones. He traicionado mi propia conciencia y he causado dolor a tu corazón. Pero vengo a ti tal como soy, quebrantado pero sincero, fallido pero arrepentido. Tú sabes que, a pesar de mis fracasos, te amo. Te pido que me restores completamente, que uses incluso mis fracasos para tu gloria y que me equipes para el propósito que tienes para mi vida. En tu nombre santo oro. Amén.